Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Cimental. En esta ocasión voy a continuar hablando sobre los Tlatoani de México Tenochtitlan. También voy a meter uno que otro que es muy importante para estructurar el relato. Pero en esta ocasión voy a hablar del segundo Tlatoani, que es Huitzilihuitl. Bueno, antes de comenzar voy a mencionar las fuentes a las que me estoy basando para el desarrollo de este episodio y varios que van a venir después. Principalmente es el Códice Durán y la revista Arqueología Mexicana en su especial número 40 que se llama Los Tlatoanis Mexica, la construcción del imperio. Es una fuente que estructura muy bien toda la información y la información muy clara. Entonces es una fuente muy fácil de consultar. También hay otras fuentes, obviamente novohispanas, como Fernando de Alba Iztlizochitl y Fernando Alvarado de Sosomoc, que ya entre todos podemos estructurar un relato más estable, que se sostenga con más fuentes. También hay libros interesantes que hablan sobre los Tlatoque de México Tenochtitlan, pero uno que me gusta mencionar, que es una autora mexicana, que es Sofía Guadarrama Callado, tiene varios libros, pero donde habla más de estos temas es en el que se llama Señores de la Náhuac. Entonces, ese es uno más. Y pues todavía hay varios artículos por aquí y por allá, videos tanto de canales de arqueología, canales de historia, que nos ayudan a darle un panorama más amplio. Y ahora sí, ya entrando en materia, el capítulo anterior de Acamapixtli olvidé mencionar cómo se usa la palabra Tlatoani y Tlatoque. La palabra Tlatoani sí lo mencioné, que significa el portavoz, y cuando es un Huey Tlatoani es el gran portavoz, el gran orador. Pero la palabra Tlatoque es el plural, o sea, decimos Tlatoqui para referir a un conjunto de Tlatoanis, que de hecho la palabra Tlatoanis pues sería una castellanización de la palabra Tlatoani, pero la palabra correcta sería Tlatoque para referirnos en plural. Entonces, si recapitulamos un poco, Acamapixtli fue el primer Tlatoani. Una vez que la ciudad llegó a un punto de desarrollo para ser considerado un asentamiento ya importante dentro del conjunto de ciudades que había bajo el dominio de Azcapotzalco, ahí se elige el Tlatoani. Acamapixtli supuestamente nos cuentan las fuentes que murió de viejo, es decir, no fue asesinado, no murió en batalla ni nada, sino que fue muerte natural. Bueno, eso nos dicen las fuentes. Lo importante y lo que deja huella muy marcada de Acamapixtli es que deja muchísima descendencia, muchísimos hijos que van a formar parte de la nueva élite de la ciudad. Es decir, antes de Acamapixtli, la ciudad estaba gobernada por los consejos de los calpullis. Recordemos que estas asociaciones de parentesco eran las encargadas de organizar todo, desde las cosechas hasta asuntos de guerra. Había consejos prácticamente para todo. Entonces, una vez Acamapixtli es elegido y deja esa descendencia, deja una realeza establecida. Es decir, los nobles, toda la nobleza viene de Acamapixtli. Y uno de sus descendientes va a ser el siguiente Tlatoani. Pero no pensemos que es hereditario. O sea, el puesto de Tlatoani no se hereda. Pero la familia o el linaje sí tiene mucho que ver para la elección del siguiente Tlatoani. De hecho, he visto algunos historiadores que comparan este sistema con la elección de un papa, por ejemplo, donde una vez muerto pasa un tiempo en el que delegan, en el que tratan de elegir al siguiente candidato y el que tiene más apoyos, ese se queda con el puesto. Entonces, más o menos así. Una vez ya hecho todas las ceremonias, los ritos funerarios, que también son muy importantes, que en esta época pues no llegan a ser tan rimbombásticos como van a llegar a ser. Una vez que pasa todo esto, ahora sí se elige a Huitzilihuitl como segundo Tlatoani. Su nombre significa plumaje de colibrí, pluma de colibrí o plumaje precioso de colibrí. Este nombre hace referencia, obviamente, a su dios, Huitzilopochtli,
y a lo precioso y preciado que eran los adornos de plumas para ellos. Vamos a notar en un futuro, cuando hablemos de la conquista y todo ese proceso, vamos a notar que los adornos de plumas tienen muchísimo más valor que el oro para esta sociedad. Entonces él gobierna desde la muerte de Camapistli, bueno, un poquito después, desde 1396 hasta 1417. Entonces en esta época prácticamente su gobierno fue dedicado a consolidar su ciudad y ponerla en el mapa básicamente. Para eso era importante los matrimonios. Entonces él tuvo la, digamos, fortuna entre comillas de contraer matrimonio con una de las hijas y de las más preciadas hijas de Tezosomoc. Tezosomoc era el gobernante tepaneca de Azcapotzalco, por lo tanto él era el jefe de todo. Y tener esa alianza con su familia, pues prácticamente era un privilegio, era algo que no muchas ciudades podían tener. Aún así debemos recordar que era normal que un tlatoani tuviera muchas esposas. Entonces esta hija de Tezosomoc no fue la única esposa, de hecho fue la segunda. La primera fue una princesa de Tlacopan, que de hecho esta fue una de las principales habilidades o cualidades de Huitzilihuitl, que era su capacidad para hacer alianzas políticas por medio de estos matrimonios, no solo de él, sino de su corte. Entonces es reconocido por eso. Pero pues la que más beneficios le dio fue su matrimonio con esta hija de Tezosomoc. Su nombre era Miahuechotzin, y el principal favor que tuvieron fue que se les redujo muchísimo los tributos, prácticamente a cifras simbólicas. Esto le permitió a la ciudad pues crecer muchísimo más. Además de que se les permitió, Tezosomoc les dio el permiso de construir un acueducto que venía desde Chapultepec. Recordemos que la ciudad no era autosuficiente, siempre tenía que traer todo de fuera, y el agua era el recurso más importante. Recordemos que el agua de Texcoco, del lago de Texcoco, es agua entre dulce y salada que no podía consumirse. Entonces todo el agua era tenida que traer acarreada desde otros lugares. Ya había algunas calzadas de materiales pues con lo que tenían, eran calzadas muy rudimentarias, pero esta obra del acueducto se planeaba hacer una obra que perdurara y se les permitió, Tezosomoc les dio el permiso para que lo hicieran. Esto también trajo muchísima mejora a la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto tenemos pruebas arqueológicas de este crecimiento, ya que creo que esto no lo mencioné cuando hablé de Acamapixtli, pero una de las principales construcciones que se hicieron en la ciudad fue obviamente su templo mayor, su principal centro adoratorio para su dios, y se hizo en ese tiempo con materiales muy arcaicos que no resistieron el paso del tiempo, pero fue en época de Huitzilihuitl cuando ese templo tuvo su primera expansión. De hecho, en esta etapa conocemos o se conservan algunas plataformas, se conserva por ejemplo la figura del Chacmol, es justamente de esta época. También se conservan algunos centros adoratorios de Tlaloc y de Huitzilopochtli, que es su dios tutelar. Incluso también algunas pinturas han logrado sobrevivir. Había mencionado cuando hablé, creo que de los mayas, que la forma de construcción de estos templos conserva todo lo que hay debajo. Es decir, cuando se va a ampliar algún templo, no se destruye el anterior, sino que el nuevo se construye sobre el viejo. Y esto hace que lo que está abajo se conserve. Entonces, en las ruinas o lo poco que queda del templo mayor, se pueden identificar varios niveles de ampliaciones que tuvo, y justamente la segunda ampliación corresponde a la que hizo Huitzilihuitl. Y pues obviamente cuando crece la ciudad y mejora la calidad de vida se ve reflejado en otros ámbitos, como la producción de comida, la construcción de edificios. Aumentó sus redes comerciales, que ya era parte de la red comercial de Azcapotzalco, pero ahora ellos podían pues tener más influencia en esto, y de hecho se notó en la ciudad de Tlatelolco.
Y también se nota un crecimiento en el uso de chinampas. Las he visto en algunas fuentes que mencionan a las chinampas como un invento mexica, pero ya se usaban desde mucho antes. De hecho, en Teotihuacán ya hay evidencia de que se usaba este tipo de cosechas. Una chinampa consistía en una forma de cultivo propia de Mesoamérica, donde se construían pequeñas balsas sujetas al suelo del lago por medio de las raíces de un tipo de sauce. Esto hacía que no se moviera, que estuviera estático en un lugar aunque estuviera flotando sobre el agua. Dentro de esta balsa de troncos entretejidos se ponía una especie de composta de material orgánico que hacía muy fértil la tierra. Entonces se podían sembrar muchos tipos de alimento, desde maíz, tomate, chile, muchísimos tipos de flores. De hecho, los cronistas, cuando hablan de las chinampas, mencionan la gran cantidad de flores que se sembraban simplemente como adorno. Entonces era parte de la vida diaria cultivar tanto alimentos como las flores. También durante esta época se conoce que Tenochtitlan tuvo acceso a el algodón, y esto fue gracias a las conquistas militares que los mexicas, bajo el mando de Azcapotzalco, llegaron hasta lugares cada vez más lejanos, incluso hasta un lugar llamado Cuauhnáhuac, que hoy es la ciudad de Cuernavaca. También se cuenta que Huitzilihuitl terminó siendo esposo de la hija del jefe local, y fruto de este matrimonio va a ser otro Tlatoani que también voy a hablar en un futuro, que es Moctezuma y Luicamina. Entonces, la ciudad estaba cada vez más grande, cada vez más poblada, la calidad de vida aumentó muchísimo, y esto trajo consecuencias políticas porque no a toda la élite de Azcapotzalco le gustó esta idea. Es decir, vieron una potencial amenaza en el crecimiento de Tenochtitlan, se lo hicieron saber a Tezosomoc, pero Tezosomoc era muy partidario de ellos, ya que prácticamente eran familia, y no hizo caso a estas advertencias. Pero todas las élites de Azcapotzalco ya están viendo esta amenaza, y esto va a tomar importancia con el tiempo, y va a terminar desatando un conflicto muy importante del que voy a hablar después. Huitzilihuitl era un militar, entonces él tenía mente de militar, también de político obviamente, pero él se dio cuenta de un aspecto muy importante, que es la insularidad de su ciudad. Y él se dio cuenta que el que domine el lago se impone frente a sus enemigos y se convierte en una amenaza constante que a todos los pueblos que están alrededor del lago, por lo que optó por crear una armada especializada en el combate naval, básicamente. Que esto olvidé mencionarle cuando mencioné las fuentes, pero sobre el combate naval en México, hasta hace poco era un tema pues muy poco estudiado, pero hay una autora que se llama Isabel Bueno Bravo, y ella hizo una investigación sobre la guerra naval en el Valle de México, y nos comparte pues mucha información sobre de dónde viene la forma en que se combatía, y justamente menciona este dato que les estoy compartiendo, que fue Huitzilihuitl el que forma esta armada especializada en el desembarco, en el combate naval. Y obviamente ese artículo se centra mucho en las guerras navales de la conquista, pero pues vale la pena remarcar que fue Huitzilihuitl quien empezó con esta tradición naval. Nos menciona Isabel Bueno Bravo que se le llama Chimalacali a los barcos de guerra mexicas. La palabra Chimalacali se compone de varios significados. Chimal viene de Chimali, que es como llamaban ellos el escudo. La letra A significa agua, es así como le llamaban al agua. Y Acali es como ellos llamaban a las casas, al lugar donde vives, un edificio básicamente en este contexto. Entonces el significado literal sería como la casa de agua de escudada o de escudos.
Se nos viene a la mente al nombrar una embarcación con escudos, se nos viene a la mente obviamente los dracars vikingos que tienen los escudos a los lados, ¿no? Bueno, algo así es una idea de cómo eran los Chimalacali. Creo que se conservan restos de uno que otro. De escudos sí hay algunas muestras, pero ya muy desgastados por el tiempo. Nos menciona la misma investigación que los soldados mexicas se entrenaban en el disparo a distancia de arco y de atlat, practicando disparando a aves en el lago, y también se entrenaban con la embarcación en movimiento. Entonces prácticamente ellos eran los más capacitados, los que tenían más experiencia en ese tipo de combate, que de hecho sí les dio la ventaja dentro del gran panorama bélico de esta época y de este contexto. Y bueno, otra de las conquistas militares más importantes, bueno, no conquistas sino campañas, fue en la zona de Chalco. Ahí se vio involucrado en varios conflictos, obviamente respaldado por Azcapotzalco, y fueron muchos combates contra muchos asentamientos de ahí, y logró formarse un nombre como un líder militar de renombre. Pero creo que la campaña más importante y relevante para el futuro en el que participó fue justamente en la guerra entre Azcapotzalco y Texcoco. Recordemos que Texcoco era una de las 3 ciudades más importantes de esta época, junto con Azcapotzalco y con Culhuacán. Sobre este conflicto en concreto quiero ahondar más a fondo después, una vez que hable sobre Nezahualcóyotl, que creo que es una historia muy interesante. Pero hoy quiero nomás dejar un pequeño resumen, digamos. Texcoco era una ciudad de etnia Acolúa. No Colúa, sino Acolúa. Y era gobernada en ese entonces por un tlatoani llamado Ixtlilxóchitl y su esposa que se llamaba Matlatzihuatzin. Ellos gobernaban esta ciudad supuestamente de una manera justa, y era una ciudad que resplandecía en cultura. Se dice que la variante más pura, más bonita del náhuatl era la que se hablaba justamente aquí en Texcoco, que era una ciudad donde la poesía era parte de la educación básica de todos, que había eruditos por todos lados, que había escuelas, que había artistas, era una ciudad que muchos comparan con el esplendor griego de la ciudad de Atenas. Era básicamente esa misma idea, ¿no? De una ciudad rebosante de cultura y de avance en ese sentido. Al declararse la guerra de Azcapotzalco y Texcoco, que justamente quiero detallar cuando hable de Nezahualcóyotl, supuestamente Ixtlilxóchitl muere, pero permite que el príncipe Nezahualcóyotl escape. Y obviamente, como era una campaña de Azcapotzalco, los mexicas le ayudaron. Entonces, las tropas mexicas que también participaron en este asedio de la ciudad estaban al mando de Huitzilihuitl, y fue una campaña muy importante por todas las consecuencias que va a traer después. Y bueno, ya para ir cerrando, Huitzilihuitl falleció por el año 1417, más o menos, aunque unas fuentes difieren en un año más o unos años menos, pero se dice que su muerte fue pacífica, es decir, que no fue asesinado, ni murió en batalla o algo así, y tuvo un reinado más o menos de unos 21 años, que es mucho, especialmente comparado con el próximo que vamos a ver, que es el siguiente en la lista. Bueno, pues este ha sido el segundo tlatoani mexica, Huitzilihuitl, aquel que le dio pues una estabilidad política a la ciudad e hizo lazos muy importantes al contraer matrimonios estratégicos, y justamente de estos matrimonios van a seguir saliendo nuevos tlatoani, como el siguiente del que voy a hablar en la próxima edición, que es Chimalpopoca, un tlatoani que estuvo muy poco tiempo gobernando, pero es muy muy importante por todo lo que por todo lo que se va a desatar durante su gobierno. Entonces, eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición.